Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy estaré compartiendo con ustedes este trabajo que le voy a hacer a este motor DF115 Suzuki 4 tiempos, ¿okay? Y vamos a cambiarle los ánodos internos. Estos son 3 ánodos que le vamos a cambiar, los 2 de la culata o la cámara y el de la tapa de escape, ¿okay? Que es el del bloque. Vamos a hacerle un barrido al sistema, voy a sacarle la cola para poder meter la manguera por el tubo abajo. Una vez que tenga afuera los ánodos, sacaré el termostato también para tener más fluidez del agua en el bloque y que salgan todas esas impurezas que puedan tener de los mismos ánodos que se van desintegrando y van botando los pedacitos hacia adentro y están en las galerías de enfriamiento del motor, en el bloque y en la culata. Entonces vamos a tratar de que salga todo eso antes de meterle sus ánodos nuevos, ¿okay? Bueno, yo ahora acercaré la cámara, le quitaré la tapa primero, acercaré la cámara y les explicaré dónde están los tornillos de las bandejas o las tapas laterales, que hay que sacarlas para poder hacer este trabajo con más comodidad y precisión. Bueno, sin más tiempo que perder, vamos a empezar. Bueno, una vez sin la tapa les muestro un poquito así superficialmente. Tenemos el arranque por aquí, aquí abajo tenemos la caja donde está la centralita o la computadora con los otros componentes eléctricos. Por aquí tenemos la tapa de enfriamiento del escape, aquí está un ánodo, ¿ok? Yo le había dicho que eran 3 ánodos, aquí tenemos uno en la culata, 2 en la culata y tenemos 2 en la, aquí abajo está el otro, ¿ok? Este es el otro ánodo, ¿ok? Lleva 2 en la tapa de enfriamiento del escape y 2 en la culata. Entonces seguimos, este es el rectificador de corriente enfriado por agua, va metido aquí en la tapa del enfriamiento del escape justamente para refrigerarse él también. Tenemos las 2 bobinas de ignición con los 4 cables de bujía, tenemos la bomba de gasolina de baja o la mecánica, su filtro de gasolina, tenemos la regleta de los inyectores, el múltiple de admisión, por aquí adelante, bueno, el cuerpo de aceleración con su deflector de aire. Okay. Bueno, ahí más o menos superficial. Nosotros vamos a trabajar en este ánodo, en este ánodo, en este y en ese, ¿ok? Y vamos a hacer el barrido. Voy a sacar el termostato. Aquí tenemos el termostato arriba. Voy a sacarlo como les dije para hacer el barrido. Pues voy a desconectar una manguera de esta por allá abajo. Ahora después que saque las bandejas les explico, ¿vale? ¿Cómo sacamos la bandeja? Tenemos que sacar la bandeja de este lado nada más, ¿ok? Por ahora. Vamos a trabajar de este lado, no necesitamos sacar la otra. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un tornillo aquí, ¿ok? Tenemos otro aquí abajo, ¿vale? Tenemos otro. Después la tenemos que soltar de aquí, ¿vale? Porque de aquí para acá también la agarran. Entonces tendríamos que soltar todos los tornillos. Este. Vean que ya yo los tengo flojos, los tengo superpuestos con 2 tornillos nada más. Tendríamos que aflojar este también. Este y estos de aquí arriba no, porque no tienen nada que ver, ¿ok? Como les digo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Más estos 2 de este lado que les dije de adelante. Y sacamos la bandeja, ¿ok? Eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Yo ahorita las tengo agarradas con aquellos 2 tornillos, los voy a aflojar, voy a jalar la bandeja, le vamos a sacar el switch del trim. Tenemos el enchufe del trim, del switch del trim de aquí de la bandeja, que hay que soltarlo, ¿ok? Para poder sacarla. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿vale? Y les vuelvo a grabar. Bueno, una vez soltamos los tornillos, ¿ok? Subimos un poco la goma, ¿ok? Es una goma única, ¿vale? La subimos así un poquito aquí arriba en el motor, ¿ok? Que no nos moleste. Ya está, la dejamos ahí. Y jalo la bandeja, ¿ok? Inmediatamente la voy a poder sacar. Ya previamente saqué el enchufito del trim que les dije, ¿ok? El switch del trim y la quitamos, ¿ok? El dadito que se usa es un dadito 8 milímetros para aflojar los tornillos. Ya parto la bandeja, inmediatamente ya tenemos más acceso, ¿ve? Como yo les digo. Entonces, ¿qué tengo yo que sacar? Déjame cuadrarle bien la cámara para que vean más a dónde. Ahí. Vale, yo voy a sacar, ¿ok? El termostato, ¿ok? También les dije, para que haya más recirculación de agua y todas las impurezas que estén ahí en la parte de la culata o de la cámara van a salir por aquí, ya que voy a sacar esta manguera, ¿ok? Voy a sacar esta manguera, subimos la abrazadera, la giramos en su mismo eje,
a despegarla. Vale, va a subir. Vale, aquí la tengo. Por aquí va a salir, ¿ok? Las impurezas de la culata. También por aquí. Vamos a sacar esto con un dadito 12 milímetros. ¿Ok? Vamos a sacar los ánodos. Vamos. Con una pinza. Sacamos. Vale. Ya inmediatamente vemos el estado en que están los ánodos. ¿Ves? Desintegrándose. Pura tierrita. Esto es lo que le vamos a sacar con el barrido que le vamos a hacer, ok, al bloque, porque todo esto se va desintegrando y se va metiendo por ahí. Ahora les enseño más de cerca. No sé si de ahí puedan ver, pero todo esto está lleno aquí de sal, ok. Voy a sacar la sal así con la mano, ok. Vale, venga, vamos a sacar el otro. Vale, lo mismo. Lo mismo. Tenemos mucha sal y desintegrándose el ánodo. Y aquí también. ¿Ok? Vale, lo voy poniendo por aquí. Ok, vamos a sacar ahora los de la tapa de escape. Esto con un dadito 10 milímetros lo hacemos. ¿Ok? Vale, estos se ven un poco mejor. Se ven que los han cambiado. Vale, vemos el estado también. Ya los limpiaré. Un poquito de sal esa que tiene, que se le está creando. Pero aquí, abajo, está igual, tapado de sal, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el barrido. Sacarle todas esas cosas que están dando vueltas siempre en el circuito, en las galerías de enfriamiento, y tapando y no dejando pasar el caudal que debería de pasar por cada una de las zonas de la culata o el bloque para enfriar. Vamos entorpeciendo el camino del agua. Vale, sacamos ese. Vale, este vemos que no, yo igual se lo voy a cambiar todo, pero este vemos que no ve, entonces no sé qué, ya no sé qué decirle. Aquí vemos las costras, ok, todo lo que quiero que salga ahora. Vale, entonces ya tenemos esos, los 4 ánodos afuera. Vamos a sacar ahora el termostato, ok. Este me dijo, el dueño me dijo que se lo habían cambiado hace poco. Vamos a ver cómo lo vemos, en qué estado sale. Vamos a ponerle más arriba la cámara. Estoy aquí arriba ahora. Parto un poquito la goma que dejé aquí de la tapa. Cojo los 3 tornillitos. Vale. Y vamos a ver. Saco esto. Ya está suelto. Y saco el termostato. Vale, voy a presentar esta tapa aquí otra vez. Ya que necesito que esté puesta. Para que no se me moje el motor. Sino que salga por aquí todo. Después yo le hago servicio a este termostato. Vale, entonces meto, ahora les enseño el termostato cómo salió. Medio ajusto un poco
salga agüita por ahí. Y aquí tengo el termostato, que sí se ve que lo cambiaron. ¿Ok? Sí se ve que lo cambiaron. Lo que hay es que hacer el servicio y listo. Vale. Bueno, lo parto. Bueno, bajo otra vez un poquito la cámara. Okay. Bueno, ahora voy a cuadrar, voy a subir la cola, ¿ok? Voy a subir el motor o el trim y voy a sacar la cola o la pata. Y ahorita en lo que sube el trim les digo cuáles son los tornillos y todo que hay que sacar, a sacarla. Vale, tenemos el trim arriba, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de la cola? Vale, los 3 tornillos, ¿ok? Que tenemos a cada uno de los lados. Tenemos 3 por aquí también, ¿ok? Y tenemos que sacar este con un dadito 12. Estos son 14 milímetros, ¿ok? Este con un dadito 12. Y aquí abajo de esta pieza tenemos otro tornillo 14 milímetros que lo sacamos con un dado y un rayo, ¿ok? Esta manguerita hay que sacarla, ¿ok? Es lo primero que tenemos que sacar ahorita. Y ahorita lo voy a agarrar con la pinza y voy a jalarla, ¿ok? Es una espiga donde entra. Este es el cuentamillas para ver la velocidad de la lancha. Aquí tenemos la varilla, ¿ok? La varilla no hay que hacerle nada en este modelo. Simplemente jalar la cola hacia abajo. Son unas estrías que entran y salen. No tiene ningún pasador ni nada de esto que tengamos que sacar, ¿ok? Entonces, yo ahorita saco la manguera. Saco mis 6 tornillos de cada lado. Saco el de aquí, ¿ok? Y vuelvo a grabarles antes de sacar la cola. Vale, ya tengo la cola con todos los tornillos afuera. Me queda uno solo por este lado, ¿ok? Voy agarrándola duro. Lo saco. Vale. Y la sacamos. Agarramos inmediatamente aquí y la sacamos, ¿ok? En este caso se vino la varilla, ¿ok? Se vino la varilla aquí. Vale, no pasa nada, son unas estrías que tenemos que meter en la parte de arriba, ¿ok? Y no hay equivocación porque tienen unas marcas diferentes, o sea que tiene una sola caída, ¿ok? Entonces yo ahora voy a meterla otra vez por aquí, ¿ok? Y voy a meterla allá arriba en su sitio para que ya quede lista, ahí como debe de estar, esperando la cola cuando la vuelva a montar. La cola la bajamos en neutro, ¿ok? Siempre se los digo, ¿vale? La paro. Bueno, entonces ahora voy a meterle por aquí. Aquí tenemos el tubo, ¿ok? El tubo que enchufa en la bomba de agua, donde está el impeller, el tubo que sube el agua de refrigerar el motor. Le voy a meter una manguera, ¿ok? Ahí, para poder meterle la manguera mía de agua y bajar el trim. ¿Ok? Para entonces hacer el barrido que les dije, ¿ok? Voy a cuadrar todo, voy a meter la manguera ahorita mismo aquí, baja el trim y entonces vamos a hacerlo. Le vuelvo a grabar ahora. Vale, ahí tengo el motor, ya le metí la manguera, ¿ok? Por aquí abajo, vale, por el tubo, manguera de agua con que tenga bastante presión, vale, y vamos entonces a tratar de sacar toda esta sal que tenemos por aquí en la... Yo con un cepillito ahorita de alambre pequeño, aquí lo tengo, ok, voy a irle dando como pueda mientras va saliendo el agua. También me preparé estas mismas 2 tapas, las tengo ya, las sacudí por lo menos para poder tapar aquí, para que salga más presión por aquí, ¿me entiendes? Y tapar aquí, para que salga más presión por aquí y por arriba. Entonces tengo que ir poco a poco. Voy a esperar que se vaya lavando de abajo y vamos haciéndolo. ¿Okay? Voy a tratar de poner la cámara en un sitio donde puedan ver todo. Bueno, ya tengo el agua abierta, ¿ok? Ahora voy a empezar a darle. Va a empezar a salir primero por el de más abajo. Voy limpiando con el cepillito, ¿ok? Le voy metiendo la tapita poco a poco para que siga subiendo el agua, ¿ok? Voy limpiando todo hasta que por último va a salir por el termostato y va a salir por aquí. Ahí le puse un envase, tengo un envase aquí limpio, ¿ok? Que lo puse aquí en el suelo para que recoja lo que va a botar lo que va a salir por aquí arriba por la culata. Vale, bueno, voy a abrir el agua. Vale, ahí vemos que empezó a salir por aquí. Yo aprovecho y limpio lo que puedo por aquí. Vale, tranco el agua
Me meto una tapita de esta rápidamente, ¿ok? Con un tornillito y sigo dándole presión. Claro, a lo último después vuelvo a sacar este para que salga por lo más abajo todo. Vale, vamos a ver por dónde nos va a salir ahora. Vale, lo tenemos por aquí. No pasa nada si el rectificador se nos moja un poquito, después lo secamos bien. Vale, tenemos por aquí también. Ahora después tapo este y me va a salir bastante presión por allá. Vale. Vale, tranco. Meto la otra tapita que también la había limpiado. Limpié las 4 al final un poco para poder hacer esto. ¿Ves? Vale, ajusto ahí un poquito. Vuelvo a abrir el agua. Ahora sí me va a salir con más presión por aquí. Vale. Vale, tengo este. Voy a medio meter este aquí. Ok. Y abrimos. Vale. Medio meto este. Y a presión. Entran a presión por la goma. Entonces ahora sí debería de empezar a salirnos por la manguera, por aquí. Vemos que está saliendo también por allá por el chorrito, el testigo. Vale, lo tenemos. Cierro el agua un poquito. Entonces ahora me vengo sacando. Me interesa limpiar bien esta. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar más bien la de abajo. Esto es todo lo que le quedó al bloque todavía. El agua está cerrada. Ahorita se vacía y ya. Vale, voy a sacarle esta. Voy a abrir el agua otra vez. Ok, para que nos salga presión por esa de allá abajo. Voy a dejar hasta que se llene, salga por la manguera gruesa. Ahí va. Ok. Entonces sí, le hago esto por su parte más baja. Hasta para aquí, que nos salga por la parte más baja esta. Lo tapamos para que se llene. Ahí se llenó, ya está saliendo por la gruesa. Ahí tapamos. Claro, ya tenemos. Ya está, ya le hicimos un buen barrido adentro al sistema, ¿ok? Bueno, voy a cuadrar la cámara para seguir con lo que vamos a hacer. Vale, les muestro un poco, ¿ok? Lo que cayó en el bote que le dio. Todas esas cosas blancas, ¿ok? Claro, aparte de las que salieron por el lado que no vimos, son las que se van metiendo en las galerías de enfriamiento y van tapando todo, ¿ok? Bueno, entonces como les digo, yo voy a sacar la manguera, ¿ok? Y voy a subir el trim y voy a meter la cola, ¿ok? De una vez. Y seguimos entonces con los ánodos. Bueno, ya que estamos, vamos a montar la cola. Ya metí la varilla, como les dije, en su única caída ahí arriba. Le eché grasita a la estría, a donde va a entrar la bomba de agua, ¿ok? A todas esas cosas. Entonces, bueno, vamos para adentro. Voy derechito para el tubo del agua. Ok, es lo primero. Ahí cayó. Ahí la tengo. Le meto un tornillo. Cayó la varilla, el tubo del agua, las guías de la cola. Cayó todo.
Y los tornillos con grasita están entrando con las manos, ¿ok? Con los dedos. Ahí ya lo tengo listo, casi hasta el final. Vale, entonces lo voy a dejar aquí así. Voy a meter sus otros tornillos, ¿ok? Y les vuelvo a grabar. Esto no estaba metido en el tema de los ánodos, pero bueno. No está de más que vean cómo se monta la cola. Bueno, entonces una vez puesta su cola ya con todos los tornillos, la manguerita que lleva adelante, ok, su ánodo de cola o su trim tab, su timón de cola todo puesto, ok, la varilla donde va todo, aquí es donde cae aquí arriba, ven que ahí está la caída de la varilla en la otra base y aquí está en esta. Vale, entonces previamente ya el termostato lo lubriqué, ok, lo limpié, le hice su servicio, lo monté, metí la manguera nuevamente aquí. Entonces nos quedan los 4 ánodos, ok. Aquí tengo los ánodos nuevos, ok. Aquí tengo los 4 ánodos, tengo 2 en esa bolsita, 2 afuera y se los vamos a cambiar. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo un dadito 8 milímetros con el rache, tengo grasita. Lo que voy a hacer ahorita es sacar cada uno de esos ánodos, los tornillitos 8 milímetros, sacarlos, ok, y cambiarlos, poner los otros, vale, y les vuelvo a grabar. Bueno, previamente ya monté los ánodos, uno salió desintegrado totalmente, lo tuve que reventar, aquí otro también, tenían pegados los tornillitos, ok, y tuve que romperlo para poder calentarlo con candelita y aflojar el tornillito y sacarlo. Ok, previamente ya con grasita, ok, en cada uno de los huequitos y en la junta tórica, ok, que se la cambié, también deberían de hacerlo. Estas tienen sus junticas aquí perfectamente, ya le eché grasita también. Bueno, entonces estamos listos para montar, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar por los del escape, ok. Simplemente metemos, como ya tiene grasita todo, vale, y metemos el tornillito. Así ya entra el lubricado y en un futuro sabemos que lo vamos a aflojar. Vamos a cambiar los ánodos y van a salir los tornillos, ¿ok? Vale, metemos esta tapa. Esto por lo menos unas 10-12 libras. ¿Ok? Metemos la otra. Aquí abajo. Vale. Vamos, 10-12 libras. Ok. Vamos con el otro. Este tiene, esta tapita tiene un detallito aquí, ok. Tiene rota la media luna esta, ok. Ya hablaré con el cliente fuera de cámara, después le consigo la tapa, que no la tengo aquí ahorita, yo se la cambiaré y le cambio el ánodo para la otra tapa nueva que le consigo, ok. Pero vamos a terminar el video y el trabajo que estamos haciendo. Entonces le echamos un poquito de grasa a este tornillo, ok, y lo metemos. Vale, metemos el otro ánodo, ok, ya tiene grasa. Lo metemos ahí. Cuadrarlo bien. Excelente. Vale, con el dado 12, estos son 10 milímetros, que no se lo dije. Con el dado 12 apretamos. Acuérdense que hay que echarle grasita a la junta tórica, ¿ok? Le damos un toquecito para adentro y apretamos. Igual, ok, unas 10-12 libras. Vale, ahí lo tenemos. Ya tenemos todo este trabajo hecho. Vale, ahora voy a cuadrar la cámara para presentar la bandeja. Vale, traemos la bandeja, ok, la bandeja tiene su riel. Esto va por encima de esta goma, ok, por encima, no por abajo. Vale, metemos el enchufe del trim, ok, es lo que voy a hacer. Cuando tenemos el enchufe del trim,
y la presentamos, ¿ok? Buscando siempre que nos llegue al otro lado ahí y aquí. Ahí la tengo. En un dadito 8 milímetros, le apretamos. Por ahora le voy a meter, le voy a ajustar este tornillito, ¿ok? Le ajusto este tornillito por aquí, este por aquí abajo, que son los dos que no tienen nada que ver con la otra tapa. La otra tapa también va agarrada con dos tornillos ahí adelante y es independiente de esta, ¿ok? Y aquí, bueno, le ajusto uno de estos por ahora. Ok, yo ahora fuera del video le termino de apretar los tornillos que me faltan a la tapa, que ya yo les dije a ustedes dónde se encontraban cada uno. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera hemos llegado al final de este trabajo. Okay, ya vimos cómo cambiar los ánodos de la culata y del bloque de este motor Suzuki 115 caballos 4 tiempos. Vimos cómo hacerle un lavado interno a las galerías y a todo esto donde circula el agua para la refrigeración. Y bueno, yo sigo, ya hay un short donde le cambio el retén de la parte inferior del eje superior de la cola, abajo el impeller. Hay un short, no lo grabé porque hay premura para entregar el barco y bueno, estoy haciendo lo que puedo. Compartir con ustedes esto, espero que les guste, les sea de utilidad de alguna u otra manera. Acuérdense de suscribirse al canal, de irle dando like a los videos, ¿ok? De comentarlos, pregunten lo que necesiten saber, la duda que tengan, la inquietud que tengan, pregunten. Voy a hacer otro video del servicio y mantenimiento del motor de arranque completo, ¿ok? Voy a sacarlo de aquí completo, lo voy a llevar a la mesa y lo vamos a desarmar lo más que podamos para lubricarle todo lo que son bocinas y todo lo que haya los puntos donde haya que lubricarlo, porque está sonando feo ya de que está reseco por dentro. Entonces, bueno, para que estén pendientes. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, ahora sí, gracias, hasta luego.